En Cartago, a finales de la primavera del año 146 a.C., amanecía sobre una ciudad ya destruida. Imaginen una casa noble, con sus cortinas aún impregnadas del aroma de la púrpura, y una joven mujer abrazando a su hija de 3 años, mientras las puertas ceden ante los arietes romanos. El marido había caído 3 días antes en las murallas, y la última certeza que quedaba no era el duelo, sino el gélido conocimiento de lo que la conquista reservaba ahora a los supervivientes. Esta imagen no es una trágica excepción extraída del caos de la guerra antigua, sino el resultado de un método. Porque si todavía se celebra a Roma por sus carreteras, sus arcos triunfales y la disciplina de sus legiones, se olvida que la expansión romana también perfeccionó un arma menos visible, el terror psicológico, dirigido deliberadamente contra las familias y, en primer lugar, contra las mujeres. La caída de Cartago ofrece la demostración más clara de ello. Una política en la que el sufrimiento humano no era un desliz, sino una herramienta de gobierno. Al amanecer del 29 de mayo, cuando se apagó el último estruendo de los defensores, la ciudad no cayó en una simple racia. Las tropas comandadas por Escipión Emiliano llevaron a cabo un protocolo preciso, una serie de órdenes cuyo objetivo era extraer todo el valor de una población derrotada, al tiempo que se destruía su capacidad de memoria y resistencia. En las grandes plazas, los supervivientes fueron reunidos, seleccionados y anotados. Los hombres en edad de portar armas, pero también los adolescentes considerados prometedores para la insumisión, fueron separados para ser ejecutados de forma programada, no en el fragor de la batalla, sino según un calendario de unidades y lotes. Los romanos habían aprendido de sus campañas anteriores que un muchacho perdonado hoy podía convertirse en un enemigo mañana. La prevención prevalecía sobre la clemencia. El destino de las mujeres, por su parte, seguía otra lógica, igualmente fría. El ejército no se contentaba con tomarlas, sino que las clasificaba. La edad, el estado de salud, la supuesta capacidad reproductiva, la docilidad prevista, todo se convertía en criterio. Las operaciones se llevaban a cabo deliberadamente a la vista del público, ante santuarios profanados, para que la herida moral quedara grabada en las mentes. Se obligaba a las madres a ver cómo sus hijas desaparecían en columnas opuestas. Se rompía, a plena luz del día, el orden íntimo de la filiación. Esta puesta en escena no era un sadismo de soldados ebrios de victoria, era una estrategia. La noticia de esta mecánica debía viajar más rápido que las insignias de las legiones, hacer que las ciudades vecinas temblaran más, que estuvieran más dispuestas a abrir sus puertas sin luchar. Cartago no solo fue derrotada, sino que fue administrada hasta su desaparición. 10 senadores enviados con urgencia recibieron la misión de asegurarse de que nada, ni la demografía, ni la economía, ni el culto permitieran un retorno. Cada edificio destinado al derribo, cada templo a la destrucción, cada ciudadano convertido en mercancía o en cadáver. Toda la ciudad, incluido el suelo, debía salir del mundo romano como una mancha borrada. La idea no era nueva, pero en Cartago se convirtió en matriz. Donde antes se contentaban con impuestos y rehenes, se decidió la eliminación, no solo del ejército enemigo, sino también del pueblo, sus costumbres y su memoria. En el centro de este modelo se encontraba un aparato contable. Los supervivientes fueron registrados como un stock. Las cifras impresionan tanto por su frialdad como por su verosimilitud. En menos de 2 días, decenas de miles de seres humanos fueron asignados a categorías y destinos. Entre ellos, un número prodigioso de mujeres. Ya no eran personas, sino entradas, con una edad aproximada, una descripción física y un valor estimado. No era una improvisación, era una economía. Los mercados especializados, a lo largo y ancho del Mediterráneo, sabían cómo absorber estos contingentes. El abastecimiento, los barcos, los depósitos, los intermediarios, todo ya existía. La conquista no hacía más que alimentar un sistema cuyos latidos seguían la oferta, la demanda y las temporadas de navegación.
La travesía en sí misma formaba parte de la domesticación. Las bodegas no eran simples agujeros negros. Tenían aberturas, reservas de agua, instalaciones básicas para mantener con vida a la carga humana. El objetivo no era aliviar, sino optimizar. Reducir las pérdidas, sofocar los brotes de insumisión, transformar el terror en apatía antes de llegar al muelle. Desde el embarque, se eliminaban los nombres, se distribuían harapos de uniformidad, se imponían números. Luego, al desembarcar, se reacondicionaba. Se lavaba, se vendaba si el valor lo justificaba, se presentaba. Los puertos practicaban ritos de borrado, quemando lo que quedaba de identidades visibles, joyas, telas, amuletos. El objetivo no era solo alienar los cuerpos, sino romper la cadena invisible que une a una persona con su pasado. Hay que insistir. Esta política no era obra de un solo jefe cruel, ni el accidente de una campaña. Procedía de una doctrina, del gusto romano por la regla y la evaluación. La eficacia de un mando se medía tanto por las provincias sometidas como por el número de cautivos utilizables. Se recompensaba al oficial que sabía extraer, clasificar y transportar, tanto como al que ganaba la batalla campal. El imperio elevó así el sufrimiento al rango de ingeniería. ¿Cuánto tiempo se necesita para romper la resistencia sin destruir el valor comercial? ¿Qué dosis de humillación pública se necesita para atomizar la solidaridad? ¿Qué procedimientos se deben seguir para prevenir las revueltas sin provocar pérdidas económicas? Las respuestas se escribían, se copiaban y se difundían. En este momento de la narración, permítanme un breve paréntesis. Si esta historia oculta, contada sin tapujos, les parece necesaria, pueden, si lo desean, apoyar nuestro trabajo suscribiéndose a Historia en Silencio, dejando un comentario y dando me gusta al vídeo. Su gesto, por modesto que sea, contribuye realmente a mantener vivas esas voces que las crónicas oficiales han intentado silenciar. Volvamos a Cartago. Quizás lo más vertiginoso sea la articulación entre lo legal y lo moral. El derecho romano, normalmente tan preocupado por las formas, autorizaba sin ambigüedades la propiedad absoluta sobre las personas reducidas a la esclavitud. No había ningún refugio jurídico posible para las mujeres cautivas. La ley convertía sus cuerpos en capital y sus futuras maternidades en líneas adicionales en una cuenta. Se comprende, por tanto, la precisión de los centros de transformación que florecieron en las grandes ciudades, lugares destinados a reformatear al ser, a sustituir los hábitos, el idioma y, a veces, la fe aparente por todo lo que aún vinculaba a la cautiva con su ciudad perdida. No solo se buscaba la obediencia inmediata, sino la integración definitiva de los futuros hijos, para que la derrota se prolongara en la siguiente generación en forma de olvido organizado. Este mecanismo tuvo efectos a largo plazo en las sociedades amenazadas. El rumor de Cartago corrió por las costas y las carreteras, más eficaz que cualquier máquina de asedio. Comunidades enteras reorganizaron sus costumbres para proteger a las mujeres del secuestro. Cavidades excavadas en las colinas, redes discretas de refugios forestales, ritos familiares destinados a convertir la invisibilidad en una segunda naturaleza. El lenguaje también cambió, inventando palabras para nombrar violencias que, hasta entonces, no tenían categoría. Cuando una potencia obliga a los demás a reorganizar su arquitectura, sus matrimonios, sus relatos para escapar de la captura, es porque la violencia ya no es un accidente, sino que se ha convertido en un sistema. Comprender todo esto no tiene como objetivo derribar una estatua para sustituirla por otra, sino reequilibrar la memoria. La grandeza romana, por muy real que sea, también se basa en una fría ciencia del miedo. Cartago, en su fin, nos muestra hasta qué punto una civilización puede normalizar lo impensable cuando el poder ya no encuentra límites. Detrás de las cifras hay rostros. Madres con los brazos vacíos, niñas cuyos nombres se han disuelto, linajes enteros que se han quedado mudos. Y si hoy nos tomamos el tiempo de contar esta parte silenciada, no es por gusto por la oscuridad, sino porque la lucidez es la única forma honesta de mirar la antigüedad.
en su luz, pero también en su sombra metódicamente organizada. Lo que ocurrió en Cartago no quedó enterrado con las cenizas de la ciudad. Al contrario, fue el punto de partida de un modelo que se extendería por todo el Mediterráneo y más allá. En las décadas siguientes, Roma aplicó esta mecánica metódica de dominación allí, donde consideraba que estaba en juego su existencia. Lo que ocurrió en el norte de África sirvió de banco de pruebas, una combinación de eliminación física, esclavitud organizada y reescritura cultural, que los ejércitos y las administraciones romanas perfeccionaron campaña tras campaña. Cuando Grecia fue a su vez castigada por sus alianzas consideradas sospechosas, se impuso la misma lógica. 70 ciudades fueron saqueadas según listas preestablecidas y 150,000 habitantes vendidos en masa. La diferencia ya no era de escala, sino de repetición. El imperio había encontrado una fórmula. A partir de ese momento, la conquista romana dejó de ser únicamente militar y se convirtió en una administración en movimiento. Cada avance territorial conllevaba la creación de comisiones senatoriales encargadas no solo de pacificar, sino también de borrar o remodelar. África, Grecia e Hispania experimentaron sucesivamente este proceso. En Numancia, España, tras un largo y terrible asedio, los habitantes prefirieron la muerte voluntaria a la perspectiva de una selección similar a la de Cartago. Habían oído, como todos, lo que significaba caer en manos de Roma. No era la esclavitud ordinaria, sino una dislocación programada de las familias y las identidades. En el siglo I, durante las guerras contra la revuelta judía, el modelo alcanzó una magnitud aún más documentada. Tras la toma de Jerusalén, cerca de 100,000 supervivientes fueron capturados, separados, vendidos y deportados. Los bajorrelieves aún visibles en el Arco de Tito en Roma muestran a mujeres y niños desfilando como trofeos entre los objetos del templo, con la misma lógica espectacular que se aplicó en Cartago. Se trataba de dar a conocer, de grabar en la mente de todos las consecuencias de la resistencia. Unas décadas más tarde, tras la revuelta de Bar Kokhba, el emperador Adriano llevó aún más lejos el borrado. La región fue rebautizada para disolver toda referencia a su pasado, al igual que Cartago había sido maldita para impedir cualquier renacimiento. Los supervivientes, vendidos a precios irrisorios en un mercado saturado, sirvieron como prueba adicional de que la dominación romana no toleraba ningún recuerdo rebelde. Las sociedades que vivían bajo el temor de las legiones desarrollaron tácticas defensivas que dicen mucho sobre la reputación de estas prácticas. Las excavaciones arqueológicas realizadas en varias regiones revelan redes de cavidades y escondites destinados exclusivamente a ocultar a mujeres y niños durante las incursiones. Las tradiciones orales han conservado durante siglos los relatos de estas estrategias de evasión. Cubrirse de barro para ocultar el brillo de las joyas, marcar los rostros de las jóvenes para disminuir su valor a los ojos de los secuestradores, u organizar matrimonios precipitados con la esperanza de que la maternidad hiciera a las cautivas menos rentables para el comercio humano. El simple hecho de que pueblos enteros reorganizaran sus costumbres domésticas en torno al miedo a ser categorizados y dispersados revela hasta qué punto el terror romano se había integrado como un parámetro constante de la vida. Esta integración también explica la resistencia silenciosa que se desarrolló. En todos los lugares donde Roma impuso sus procedimientos, las comunidades inventaron contraprocedimientos, códigos secretos para señalar las llegadas, sistemas de fuga ocultos en las casas, estructuras sociales que daban a las mujeres un papel central en la supervivencia colectiva. El miedo a los romanos no era el de un ejército monstruoso, sino el de un aparato metódico capaz de convertir cualquier ciudad en un almacén de seres humanos. La psicología colectiva se forjó en torno a esta certeza. No se trataba solo de perder una batalla, sino de perder a los descendientes, el nombre y el rastro. Para comprender esta eficacia, hay que remontarse a la forma en que Roma registraba y archivaba. La administración imperial, rigurosa en el cálculo de los impuestos y la redacción de los edictos, aplicaba la misma precisión a la gestión de las poblaciones conquistadas.
Los documentos encontrados describen los cargamentos humanos con el mismo vocabulario que las especias o los tejidos. En ellos se indica la edad, la región de origen, el estado físico, el número de travesías previstas y el valor estimado según la coyuntura del mercado. No había lugar para la compasión en esas líneas, solo para la logística y la economía. Esa frialdad burocrática permitió que el sistema perdurara durante generaciones, ya que lo normalizó. A los ojos de quienes registraban esas cifras, no se trataba de crímenes, sino de una buena administración. Las consecuencias culturales fueron profundas. En las regiones más expuestas, el propio idioma evolucionó para incluir términos que describían las categorías romanas de cautivos, los medios de transporte y los tipos de humillación. Surgieron nuevas palabras para designar realidades impuestas por el imperio. Los mitos locales incorporaron la figura del soldado romano, no como un enemigo glorioso, sino como un recolector de seres humanos. Este miedo se transmitió de generación en generación. Mucho después de la caída de Roma, algunas tradiciones rurales conservaban gestos protectores heredados de esa época. Lo que hace que este fenómeno sea aún más inquietante es que no se basaba en una ideología excepcional, sino en una simple lógica de dominación llevada a su máxima expresión. Los senadores romanos, los oficiales y los comerciantes de esclavos no eran seres de una crueldad sobrenatural. Aplicaban reglamentos, respetaban procedimientos y alcanzaban objetivos fijados por comisiones. Este carácter ordinario es precisamente lo que lo hace tan peligroso. La deshumanización estaba integrada en la rutina. Las mujeres de Cartago, aquellas cuyos nombres han sido borrados de los registros pero cuyas cifras perduran, representan la cara invisible de un imperio que se definía a sí mismo como civilizador. Los arcos, las carreteras y las leyes no deben hacernos olvidar que su prosperidad se basaba en la transformación industrial de vidas humanas en recursos. Comprender esta realidad es aceptar que la historia romana no solo está hecha de grandeza militar e ingenio arquitectónico, sino también de sufrimiento calculado y borrado cultural sistemático. Cartago fue el laboratorio. El imperio fue su extensión. Y detrás de cada cifra archivada hay una existencia disuelta en los márgenes de un registro senatorial. Si observamos atentamente cómo se extendió este modelo a lo largo de los siglos, vemos que moldeó profundamente la identidad misma del imperio. Las conquistas no eran simples campañas militares puntuales, sino que formaban parte de una visión a largo plazo, en la que el terror, la logística y la economía se entremezclaban para crear un sistema de expansión sostenible. Roma sabía que para convertir una victoria militar en un dominio estable, era necesario remodelar el tejido social de los pueblos conquistados. Los hombres representaban una amenaza inmediata y tangible, por lo que eran ejecutados o reducidos a la esclavitud tras la rendición. Pero las mujeres y los niños constituían el terreno sobre el que el imperio construía su dominio cultural y psicológico. Al dispersarlos, asimilarlos por la fuerza y borrar sus identidades, Roma eliminaba la posibilidad misma de un renacimiento colectivo. Los archivos legales romanos dan testimonio de una precisión que aún hoy nos deja helados. El derecho imperial permitía la apropiación total de las mujeres capturadas, cuyo destino no se decidía mediante decisiones arbitrarias de soldados aislados, sino mediante textos jurídicos, plazos, procedimientos de reclamación y mecanismos de transmisión. Cuando un guerrero cartaginés caía en combate, su viuda pasaba automáticamente a ser propiedad de quien lo había matado. Se trataba de una norma escrita, sujeta a la verificación de testigos y al registro ante tribunales militares. No era una tradición tribal fluctuante, sino una ley estructurada. Esta formalización da una idea de cómo Roma había convertido la esclavitud en una institución ordinaria, comparable en su rigor a la fiscalidad o al catastro. Pero la legalidad era solo una parte. La otra, igualmente esencial, era el condicionamiento psicológico. Los centros de transformación construidos en las grandes ciudades imperiales no solo servían para alojar a las cautivas en espera de su venta, tenían una función específica.
remodelar a los seres humanos según los criterios romanos. Las excavaciones arqueológicas en algunas provincias han sacado a la luz estructuras subterráneas, sistemas de drenaje y confinamiento, espacios organizados para la vigilancia continua. Estos edificios no eran improvisados, sino que habían sido diseñados para romper las resistencias internas. El programa seguía un calendario meticuloso, a menudo de varios meses, destinado a borrar los referentes culturales e imponer nuevos reflejos. En muchos casos, este período también correspondía al tiempo necesario para provocar un embarazo como resultado de violaciones repetidas, lo que vinculaba biológica y psicológicamente a las mujeres a su nueva condición y hacía casi imposible cualquier retorno al pasado. Los romanos habían comprendido que la dominación más duradera no se basaba solo en el miedo, sino en la reescritura de la identidad. Los hijos nacidos de estas uniones forzadas crecían en hogares donde el latín sustituía a la lengua materna, donde los cultos familiares cartagineses se desvanecían en favor de los dioses romanos, donde los nombres se elegían para marcar la pertenencia al imperio más que a la ciudad de origen. Al cabo de una generación, el recuerdo de la derrota se disolvió en una nueva normalidad impuesta. No fue una casualidad. Se trataba de una política demográfica disfrazada de comercio de esclavos. Esta política se basaba en una administración extremadamente sofisticada. Cada etapa del proceso, captura, selección, transporte, transformación, distribución, se documentaba, evaluaba y mejoraba. Los manuales militares recomendaban métodos para identificar rápidamente a los niños susceptibles de convertirse en resistentes, para dosificar las humillaciones públicas sin mermar el valor comercial de las cautivas, para mantener la docilidad durante las travesías marítimas. Los capitanes de barco recibían formación específica para maximizar el número de supervivientes y minimizar los costes de mantenimiento. Incluso se evaluaba el rendimiento de los oficiales responsables de la logística humana. Lo que hoy consideramos atrocidades inimaginables formaba entonces parte del aparato técnico y jurídico de un imperio que se pretendía racional. Los efectos sobre las sociedades dominadas iban mucho más allá de la generación conquistada. El recuerdo de estas prácticas se transmitió como una memoria colectiva del peligro. En algunas regiones, los ritos de protección femenina se mantuvieron vivos hasta la época medieval, cuando el poder romano ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Los relatos que se contaban a los niños no eran cuentos abstractos, sino advertencias precisas. No mostrarse, callar, reconocer las señales de peligro, saber huir. Estos reflejos culturales son las cicatrices invisibles que dejó la maquinaria romana. Lo que distingue especialmente a Roma de otras potencias conquistadoras de la antigüedad es la combinación de brutalidad y organización. Los imperios anteriores habían ejercido la violencia, pero rara vez con tanta constancia administrativa. Roma convirtió el terror en un lenguaje estructurado, transmisible, enseñado y consignado. No era solo un método de guerra, era una institución imperial. A lo largo de los siglos, este lenguaje ha tenido efectos concretos en la forma en que civilizaciones enteras han adaptado sus estructuras familiares, sus relatos e incluso su arquitectura para resistir o sobrevivir. La historia de Cartago ilustra así mucho más que una simple derrota militar. Revela cómo un imperio puede transformar el sufrimiento humano en una herramienta de ingeniería política. También muestra que el olvido nunca es neutro. Si estas historias han quedado relegadas a los márgenes de los archivos, es porque contradicen la imagen luminosa que Roma quería dejar a la posteridad. Sin embargo, las cifras, los procedimientos y las ruinas dan testimonio de una verdad difícil de eludir. Detrás de los arcos triunfales y los suntuosos mosaicos, se esconde una maquinaria que perfeccionó la deshumanización hasta convertirla en un engranaje esencial de su grandeza. Al observar la trayectoria completa de esta política imperial, se comprende que Cartago no fue una excepción sangrienta, sino un punto de inflexión. Lo que se experimentó en las costas africanas
Se extendió posteriormente a todas las zonas que Roma consideraba estratégicas o potencialmente peligrosas. En cada etapa, el imperio perfeccionó su modelo, combinando la eficacia militar, el terror psicológico y una administración implacable. Los senadores, los juristas y los oficiales no percibían sus acciones como atrocidades, sino como operaciones necesarias para la estabilidad y la prosperidad. Esta normalización del crimen por parte de la burocracia constituye uno de los aspectos más inquietantes de la historia romana. La destrucción de Cartago sirvió, además, de precedente jurídico. Las comisiones senatoriales creadas para supervisar esta operación redactaron unas directrices que constituían un auténtico manual de aniquilación civilizatoria. Estos textos recomendaban prácticas que ahora se han convertido en estándar: demolición sistemática de las infraestructuras, dispersión de la población según criterios económicos, aniquilación religiosa, prohibición de la reconstrucción y maldición simbólica del suelo. En varias provincias, estas directrices se aplicaron con la misma precisión que las normas fiscales. La violencia romana no era improvisada, estaba codificada, transmitida y evaluada. Con el tiempo, este enfoque generó un fenómeno que trasciende el simple marco militar. El miedo a Roma se convirtió en una fuerza política autónoma. Las comunidades mediterráneas, conscientes de lo que había sucedido en Cartago, Numancia, Jerusalén y tantos otros lugares, adaptaban su comportamiento incluso antes de que las legiones aparecieran en el horizonte. Las ciudades se rendían sin luchar, no por admiración al poder romano, sino por terror a las consecuencias de la resistencia. La reputación del imperio precedía a sus ejércitos, lo que a veces hacía que la conquista fuera casi superflua. Este poder de intimidación se basaba en gran medida en el destino reservado a las mujeres y los niños. Roma sometía a los pueblos a través de la familia. Los efectos culturales de esta política son visibles en las tradiciones, la lengua e incluso el urbanismo de las regiones conquistadas. Algunas ciudades desarrollaron complejos sistemas de escondites subterráneos, conectados por estrechos pasadizos que permitían a las mujeres y los niños desaparecer en cuestión de minutos. Las leyendas locales aún cuentan historias de familias que huían a cuevas secretas con solo ver una insignia romana. Algunas comunidades institucionalizaron prácticas destinadas a hacer que las jóvenes resultaran menos atractivas a los ojos de los esclavistas, llegando incluso a provocarles marcas físicas de forma voluntaria para reducir su valor comercial. Otras inventaron rituales matrimoniales express que permitían casar a una joven antes de un ataque inminente, ya que el embarazo se consideraba una protección relativa contra las brutales selecciones. Estas medidas no eran anecdóticas, modificaron profundamente la estructura familiar y social de regiones enteras durante generaciones. Lo que hace que esta historia sea especialmente importante hoy en día es que revela una dimensión a menudo ignorada del Imperio Romano. Se celebran sus carreteras, sus acueductos, su literatura, su derecho. Pero detrás de esta brillante fachada se escondía una máquina para desestructurar las sociedades conquistadas, fragmentar las familias y remodelar las identidades. Esta máquina funcionaba con la precisión de una administración moderna, dejando tras de sí no solo ruinas visibles, sino también cicatrices invisibles en la memoria colectiva de pueblos enteros. Los archivos romanos, lejos de ocultar estas prácticas, las exponen con toda su frialdad. Las listas de cargamentos humanos se codean con las de especias, tejidos y metales preciosos. Los procedimientos para reclamar la propiedad de una mujer capturada se registran con la misma seriedad que los litigios sobre la propiedad de la tierra. Las normas detallan cómo seleccionar, transportar, transformar y vender seres humanos como si se tratara de un comercio ordinario. El contraste entre el rigor jurídico y el horror de los actos es sorprendente. Muestra hasta qué punto la deshumanización puede volverse invisible cuando la ley y la administración la consagran. Al reconstruir esta historia, se devuelve la voz a aquellas que fueron borradas de los textos oficiales. Las 25.000 mujeres cartaginesas
censadas en los registros, no eran cifras abstractas. Tenían nombres, familias, sueños y vidas que fueron metódicamente destruidos para servir a las ambiciones de un imperio. Sus historias no se han contado porque la memoria oficial ha optado por glorificar los arcos triunfales en lugar de las lágrimas silenciosas. Sin embargo, comprender Roma en toda su complejidad implica mirar de frente a esta cara oscura, sin rodeos ni romanticismos. Cartago, en su caída, nos recuerda una verdad universal. Cuando un poder político posee la fuerza militar, el control administrativo y la capacidad de borrar los relatos, puede remodelar civilizaciones enteras en silencio. No es solo la brutalidad lo que destruye. Es la fría organización de esa brutalidad, repetida, enseñada y perfeccionada a lo largo del tiempo. Detrás de cada piedra de las calzadas romanas, de cada monumento celebrado, se esconde una historia paralela hecha de sufrimientos planificados, culturas disueltas y vidas reducidas a entradas contables. Devolver a esta historia el lugar que le corresponde es restaurar una parte de la verdad que siglos de admiración han ocultado.